оперативно решать вытекающие. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este martes que pese a la presión de Estados Unidos y sus aliados occidentales, las tendencias positivas en la economía son cada vez más fuertes. Al preparar el presupuesto actual, el gobierno partió de una caída del 2,9% del PIB el año pasado y de un 0,8% este año. Ahora, en el contexto de unas estadísticas positivas, se han revisado las estimaciones y se han mejorado significativamente. Indicó que mientras los factores de riesgo externos para la economía rusa no han desaparecido, existe una dinámica positiva en el comercio minorista. Además, hay un incremento en el tráfico del transporte de carga por ferrocarril y una mejora del índice de la actividad empresarial que se situó en marzo en 56,8 puntos. En general, se puede observar que la economía rusa continúa desarrollándose activamente como parte del nuevo modelo de crecimiento. A fines de abril, el PIB de Rusia aumentará significativamente en términos reales. Señaló asimismo que la tasa de desempleo de Rusia se encuentra en niveles históricamente bajos, en el 3,5%, y que la tasa de la inflación ha bajado notablemente. La tasa de inflación ha bajado al 3,3% anual y se espera que sea menos del 3% para fin de mes. Por primera vez en mucho tiempo, la inflación estuvo por debajo de la meta del Banco Central. Por otro lado, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, denunció esta misma jornada los intentos de los países occidentales de minar sus relaciones con sus principales aliados, los países del bloque postsoviético y otros que participan en las principales organizaciones regionales de integración promovidas por Moscú. Si en vez de interacción en base a los principios antes citados, los países de Occidente se dedican a amenazar, a chantajear, a intentar obligar a nuestros aliados a romper sus relaciones con Rusia en detrimento de sus intereses nacionales, pues nosotros no ocultaremos nuestra actitud ante este tipo de intentos. Agregó en su rueda de prensa conjunta con su homólogo kazajo Murat Nurtlu que su país celebra una interacción con el mundo que se basa en la igualdad de derechos y provecho mutuo. Análisis a contrarreloj, análisis en muy poquitos minutos. Qué bueno que nos acompaña Juan Falconert, analista internacional directamente desde Bogotá, capital de Colombia. Juan, bienvenido al Porqué de las Noticias. Gracias por aceptar la invitación. Lamentablemente poquitos minutos, pero de calidad. ¿A qué se debe, Juan, que tal y como afirma el presidente Vladimir Putin, pese a la presión de Estados Unidos y sus aliados occidentales, las tendencias positivas en la economía de Rusia son cada vez más fuertes para este mismo año 2023? Bienvenido, cuéntanos. Carlos, un abrazo y un saludo muy especial a las personas que nos escuchan. Pues efectivamente aquí hay varios temas para analizar muy rápidamente. El primero es mirar qué tan, digamos, reales pueden ser los datos que está suministrando Rusia al mundo en torno a su economía, porque recordemos que los sectores estratégicos que controla el presidente Vladimir Putin y la negativa de mostrarnos bien al interior su economía, pues generan cierta suspicacia para saber si en términos reales la economía rusa está tan bien. Sin embargo, hemos visto como el Fondo Monetario Internacional, Bloomberg y otros, pues están dando unos pronósticos y unos resultados muy positivos en materia económica de la economía rusa. Eso es importante. Sin embargo, recordemos que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hace un cálculo y dice que, en todas maneras, para el 2026 la economía de Rusia no va a crecer lo suficiente como si no hubiese adelantado la guerra en Ucrania. Es decir, que sí hay un rezago por la guerra, sí hay unas dificultades por los bloqueos económicos y comerciales que se están dando. Ahora, es interesante analizar también a raíz de estas alentadoras declaraciones de Putin que tú muy bien estás evaluando, la advertencia hecha por el canciller Lavrov acerca de los intentos de los países occidentales de minar las relaciones de Rusia con sus principales aliados, los países del bloque postsoviético, otros que participan en las principales organizaciones regionales de integración promovidas por Moscú. Te consulto, Juan, ¿por qué esta iniciativa de Estados Unidos y Occidente, con todo lo que han intentado, no ha tenido algún resultado satisfactorio de acuerdo a su propio criterio para este bloque occidental? ¿Rusia seguirá a ritmo ascendente en su economía a pesar de todo lo que se intente contra ella? Hablamos de un 2026 donde tal vez las cosas no estén muy favorables, pero mientras tanto el Fondo Monetario es bastante positivo en este sentido. ¿Qué nos dices? Que nos queda un minutito.
Carlos, aquí lo que hay que señalar es que a pesar del intento de Estados Unidos por bloquear, digamos, toda la economía de Rusia, Rusia tiene unos factores importantes que no han podido, digamos, detenerse, y es que los hidrocarburos, las reservas económicas que tenía Rusia en su momento, hacen que pueda hacerle frente a esta situación. Pero tenemos a un actor importante que seguramente hay que tener en cuenta, y es China, que de una u otra manera puede estarle dando oxígeno a la economía rusa, incluso apoyo en materia militar, aunque oficialmente no se ha dicho, pero existe como en el ambiente eso. Entonces, al final del ejercicio, lo que nosotros podemos evaluar es que Estados Unidos no puede asfixiar totalmente a los rusos, porque recordemos la experiencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Asfixiamos a Alemania, Keynes lo advirtió, y desatamos una guerra sin precedentes. Entonces hay bloqueo económico, pero no es suficiente para asfixiar totalmente la economía rusa. Bien, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos entonces. Juan, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a análisis de calidad, como siempre, en muy pocos minutos. Juan Falconer, gran analista internacional, amigo de la casa, directamente desde Bogotá, Colombia. Y el último de los temas